Y ahora vamos a recibir a una invitada especial que también ha recorrido varios países, pero también lo ha hecho de una forma especial y con un propósito. Y la vamos a recibir, decíamos esta mañana que teníamos una invitada especial. Ella es Eli, que nos está escuchando y también creo que la vamos a ver a partir de este momento. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida. Bueno, qué lindo, si bien no te tenemos acá al lado nuestro, poder verte a través de la pantalla y que podamos conversar. Eli, capaz que querés contarle a los amigos que están mirando, maestra, ¿de qué clase sos aquí en la escuelita? Bueno, en la escuela dominical de Manga soy maestra de los preadolescentes. En este momento es de 10 a 11 años y bueno, estoy contenta de estar con ustedes este año. Lamento que, bueno, tuvimos el primer día de clase y ahora tenemos todo por internet, pero bueno, si Dios quiere pronto vamos a vernos nuevamente. Así es, estamos ansiosos de volver a vernos con nuestros amigos. Eli, contanos a ver, todavía no nos digas en qué, pero ¿cuántos países, tenés alguna cuenta de cuántos países conocés? Y bueno, más de 34 países. Bueno, un montón. ¿Tenés un mapa que vayas marcando los países que conociste? No, pero lo puedo ir a buscar si quieren. No, era para saber si vos marcabas los países que conocías. Sí, los marcamos todos. Ah, Marcamos buenísimo. todos los tiros y todo. Capaz que un día se los puedo mostrar. Ah, estaría bueno. Muy bien. Vamos a arreglar entonces. Si no es a través de las escuelitas de casa, podemos un día en la escuelita aquí hablar de eso y nos podés mostrar los países que has visitado. Pero hay muchos que los has visitado de una manera especial y sobre un transporte muy especial. Sí, es verdad. Bueno, contanos acerca de ese barco. Bueno, nosotros recorrimos 34 países a bordo de un barco que se llamaba Logos 2. Y es un barco que recorría todo el mundo contando del amor de Dios. Ahí nosotros subimos en Irlanda del Norte en ese barco y el lugar más lejos que fuimos fue a Rusia. Y bueno, de ahí vinimos todos los países bálticos, toda parte de Europa. También estuvimos recorriendo el Caribe, otros países de América también. Así que un recorrido bastante grande. Bien, y con el barco, ustedes aparte de recorrer los países, también compartían buenas noticias, ¿verdad? Sí, era lo más importante. El barco tenía una librería flotante que llevaba libros cristianos y seculares, o no cristianos, por ejemplo, libros para pintar, libros para escuela, libros de cocina, libros para trabajadores, pero también llevaba Biblias para compartir con la gente. Y el mensaje más importante que teníamos para compartir era de Jesús, que había cambiado nuestras vidas, y el amor de Dios, y sabíamos que también podía cambiar las vidas de todas las personas que lo escucharan. Así que por eso fuimos en este barco tan grande. Bien, estuvimos viendo algunas fotos ahí en pantalla. Y además ese barco también estuvo en Uruguay. No es el mismo barco, pero Logos estuvo en Uruguay hace poquito también, en el año 2019. Y algunos chicos de la escuelita lo fueron a conocer también. Sí. Bien, estábamos viendo... creo que tendrán fotos. Sí, decime. Tendrán fotos por ahí. Sí, puede ser que tengan fotos. Estábamos viendo una foto recién en la que vos y Ale estaban los dos vestidos con ropas típicas del Uruguay. ¿Qué hacían ahí? Bueno, en esas conferencias nosotros teníamos charlas a bordo. Creo que era una actividad con niños esa, sí, me parece que sí, la que te mandé. Y nosotros ahí compartíamos de nuestro país, porque claro, los chicos que venían a bordo, muchos venían a conocer, porque éramos de más de 30 nacionalidades diferentes, venían a conocernos, a charlar con nosotros, pero nosotros no solamente compartíamos de nuestro país, sino que lo más importante, compartíamos el amor de Dios, que todos los que estábamos ahí en el barco habíamos recibido ese amor, teníamos a Jesús en nuestro corazón y queríamos compartirlo y queríamos que otros niños y mayores también lo tuvieran. Así que ahí estamos vestidos de gauchos, y bueno, muchas veces lo hacíamos así, o en las noches internacionales también se vestían de diferentes países y tenían danzas de diferentes países y después había un mensaje del amor de Dios, siempre eso. Bien, Eli, ¿te acordás cuál fue el país más difícil en el que se les complicó un poco poder contar del amor de Dios? Bueno, en sí tuvimos dos más difíciles, ¿no?
Uno, por ejemplo, fue en Surinam cuando estuvimos en la selva. Ahí fue lindo porque, bueno, una aldea que estuvimos, muchos ya habían conocido a Jesús y fue la aldea que nos recibió, pero también visitamos otras aldeas que nunca habían escuchado de Jesús. Y yo recuerdo que el idioma de ellos era el saramacán, acá el niño lo recuerda, y claro, no teníamos traductor del saramacán al inglés o al español, así que se tenía que traducir del inglés al holandés y del holandés al saramacán. Y ahí la gente escuchaba de Jesús. Y, por ejemplo, en esa aldea que nosotros fuimos, que nunca habían escuchado de Jesús, te daba esa sensación que te costaba llegar a contarles que Dios los amaba, quién era Dios, porque nunca habían escuchado nada de Él, ¿no? Entonces, fue un lugar difícil en el sentido de que nosotros quedamos orando por ellos, pero nos daba esa sensación de que quizás no podíamos llegar a su corazón y tampoco ellos se expresaban, ¿no? Ellos te escuchaban, pero no tenían ningún rasgo que vos dijeras, me están entendiendo, o están tristes, o están contentos. Entonces fue muy difícil transmitir en ese lugar, si bien nos permitieron, porque también hay que pedir permiso al jefe de ese lugar, de esa aldea, para que te autorice a entrar y a compartir algo. Nos resultó difícil llegar a que ellos pudieran entender. Y realmente, bueno, después oramos mucho por ellos, ¿no? Para que por lo menos el reflejo del amor de Dios lo hayan conocido. Y bueno, en sí, casi todos los países nos recibieron bien, todos. Por ejemplo, en esos lugares, en ese lugar fue difícil, en otros lugares porque no podíamos capaz que bajar enseguida del barco y otras cosas, pero más o menos en los países que nos tocó, quizás la selva fue el lugar más complicado para compartir el Evangelio. Bien. ¿Y estuvieron en algún país en el que los cristianos, los hijos de Dios, eran perseguidos? Bueno, cuando nosotros estuvimos, el país más lejos que nosotros estuvimos fue en Rusia, en San Petersburgo, porque por mucho tiempo ellos no podían hablar de Jesús, pero bueno, ellos tenían cierta libertad cuando nosotros fuimos, así que pudimos compartir con ellos. Ese fue un lugar medio complicado. Te cuento una anécdota de ahí. Bueno. Fue un lugar... Dale, sí. ¿Sí? Fue un lugar un poco complicado porque cuando llegamos no nos permitían bajar las camionetas, que con las camionetas nosotros recorrimos muchos lugares del país y no nos permitían abrir la librería al principio, porque tenían que hacer todos unos papeleos. Y bueno, y ahí nos pusimos a orar todos en el barco y dijimos, bueno, sabemos que Dios tiene un propósito, Dios nos trajo hasta acá y tiene un propósito en este país. Y bueno, me acuerdo que los que trabajamos en la librería, por ejemplo, yo trabajaba y Alejandro trabajamos en la librería, éramos muchos en 2 turnos diferentes, y ya que no lo podíamos abrir, estuvimos orando y dijimos, bueno, vamos a aprovechar porque había una persona que nos había regalado 500.000 de folletos con muchos pasajes bíblicos, muy evangelísticos, muy buenos. Vamos a aprovechar para repartirlos, pero tampoco podíamos bajar las camionetas. Entonces recuerdo que todos los días de mañana nos llevábamos como una viandita, llenábamos las mochilas a más no poder y nos íbamos caminando por muchos lados, en los subtes, en diferentes lugares y bueno, volvíamos cuando ya habíamos repartido todos los folletos y era tanta la cantidad de gente que a veces si te ponías a repartir tenías que quedarte parado porque donde empezaras a dar vueltas así, viste, para darle a uno y a otro te empezabas a marear y no podías. Y bueno, y repartimos muchísimos folletos, ¿no? Realmente llegamos a repartir el 500.000 de folletos y a los 3 días, cuando terminamos todo y capaz que empezaron algunos a tener algunos problemitas en los subtes, como diciendo, no, acá no pueden repartir y eso, ya habíamos terminado todo y se arreglaron todos los papeles, se pudieron bajar las camionetas, se pudo abrir la librería. Así que Dios nos dio ese tiempo que parecía malo, pero Dios nos dio ese tiempo para poder acercarnos a las personas con un mensaje de esperanza. Y bueno, y fue una anécdota que si bien, bueno, caminábamos muchísimo y
pero fue buenísimo, y también los rusos lo que tienen es que leen muchísimo. Muy bien, Eli, gracias por compartir estas historias con nosotros. Y algo que no te preguntamos, supongo que debes saber, ¿te queda algún departamento del país por conocer y por ir a contar estas buenas nuevas? Bueno, por conocer, no, por conocer, bueno, sí me queda Artigas por conocer. Alejandro fue Artigas, pero yo no. Artigas me queda por conocer, pero capaz que por compartir, sí, me queda más. Bien. Bueno, Eli, por último, nos gustaría que puedas enviarle un saludo a los amigos que están mirando, no solo a los de nuestra escuelita, también hay amigos en el Carmen que están mirando, que te conocen y que nos están escribiendo para enviarte saludos, que les puedas enviar un saludo y también animarnos a compartir estas buenas noticias de que Dios nos ama. Claro que sí. Bueno, estuve muy contenta de poder compartir esto. Capaz que en otro momento les vamos a mostrar fotos, que estaría bueno, de todo este viaje. Y les mando un abrazo grande. Y bueno, y les digo que a sus amiguitos, a sus compañeritos, ustedes también puedan compartirles el amor de Dios, que es lo que todos necesitamos, ¿verdad? Que Jesús pueda entrar en nuestros corazones, pueda cambiar nuestras vidas. A veces no sabemos cómo hacerlo, pero capaz que podemos tener un folletito. Podemos invitarlo cuando empiece la escuelita o ahora que está online a escuchar también, y ahí van a escuchar del amor de Dios y sus vidas van a poder ser cambiadas. Así que los animo a ser pequeños misioneros, porque todos somos misioneros donde Dios nos puso para compartir de Jesús a los demás. Que Dios los bendiga y bueno, adelante. Muy bien, Eli, te mandamos un abrazo y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y que Dios los bendiga.